Muchachos, buenos días. Como cada domingo estamos aquí. Vamos a empezar nuestra clase y la clase de hoy va a ser un poquito larga porque vamos a estar hablando de expresiones culturales y artísticas. Y eso es quizás uno de los temas, a pesar de que a los que menos se les presta atención, son muy importantes por el impacto que pueden llegar a tener dentro de la cultura, la sociedad y nuestra historia. De hecho, la historia está formada por muchas personas que decidieron dejar su marca en el mundo como lo conocemos. Pero primero vamos a empezar con los movimientos sociales y culturales. ¿Qué son los movimientos sociales y culturales? Aquí están. Un movimiento social es una forma de acción colectiva y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver haciéndolo visible, dándole dimensiones a esa acción colectiva. Ok, traducido en español entonces, ¿qué es un movimiento social? Un movimiento social es cuando un grupo de personas se unen con el solo propósito de solucionar o buscarle una solución a un problema que exista en nuestra sociedad. Por ejemplo, los feminicidios y las feministas son un movimiento social provocado por un problema social. El hecho de que haya tanta injusticia con las mujeres genera que exista el movimiento feminista. Por ejemplo, ¿no? No es el único tipo de movimiento que ha habido. Han habido muchos. Tenemos, por ejemplo, en el 62, cuando sucedió la matanza de Tlatelolco, en octubre del 68, perdón, el 2 de octubre del 68. El 2 de octubre nunca se olvida, eso es lo que dicen algunas personas. 2 de octubre, 2 de noviembre, discúlpenme, estoy un poco distanciado de la fecha, creo que sí es 2 de octubre o 2 de noviembre, sí es 2 de octubre. Bueno, en fin, les estaba diciendo, cuando nosotros pensamos en un movimiento social, han habido muchos en México que han sido el resultado de la inconformidad que hay hacia el gobierno. Cualquier movimiento social, incluso de los recientes, puede ser considerado una forma de acción colectiva. Frena, por ejemplo, es un movimiento social. Cuando salen los autos para pedir o exigir justicia a Andrés Manuel con el nombre o el título de Frena, pues se trata de un movimiento social. Cuando las feministas salen a pedir justicia en las calles, es un movimiento social. Cuando los providas salen y se manifiestan para que no se apruebe el aborto, es un movimiento social. Cuando en 1968 los estudiantes se juntaron en la plaza, en el Zócalo de México, para pedir que el gobierno los tratara como se merecían, eso fue un movimiento social. Existe un problema en nuestra sociedad y nuestra búsqueda como ciudadanos por resolverla provocará una acción colectiva que se denominará como un movimiento social. Ahora, los movimientos sociales han estado estrechamente relacionados a los movimientos juveniles. Y es que son los jóvenes usualmente los que se encargan de llevar la batuta en cuanto a rebeldía y diferir, se supone, ¿no? Los movimientos juveniles pueden diferir entre ellos por la forma, ¿no? Por la forma en la que se han protestado y la forma en la que se expresan. Tomen, por ejemplo, las fotos que tenemos aquí. ¿Qué cosas tienen ellos en común? Probablemente casi ninguna. Más que se establecían por la forma en la que creían y en lo que creían, por supuesto. Todos ellos tenían fe en que lo que ellos hacían era la manera de proceder para generar un cambio en la sociedad. Y dependiendo de sus expresiones Profe Rubén, buenos culturales días. y sociales, buenos días, dependiendo de sus expresiones culturales y sociales, ellos mostraban ciertos movimientos y provocaban ciertas cosas en la sociedad. Algunos provocaban miedo, por ejemplo, la foto de los punks que hay aquí a la derecha. Algunos provocaban miedo, algunos aparecían como vándalos, otros como rebeldes, otros como una minoría, como lo tenemos con los chicos de la izquierda, que son un colectivo de raperos que se pronunciaban en contra del racismo frente a la raza negra. Y los movimientos sociales juveniles pueden ser diferentes y diversos, pero están aliados por sus expresiones,
por la forma en la que se visten, porque todos tienen maneras de vestirse específicas, por su amor por la música y las expresiones artísticas. Existen múltiples movimientos que se pueden considerar transgeneracionales, porque se han quedado durante mucho tiempo en nuestra sociedad, como el rock and roll. Han habido rockeros desde hace muchos años, desde hace casi 70 años, ¿no? Entonces, más de 70 años. Entonces, podemos decir a ciencia cierta que hay algunos movimientos juveniles que han sido transgeneracionales, pero el día de hoy hablaremos de algunos de ellos y la importancia que tuvieron para la sociedad. Vamos a iniciar con el rock and roll. Es un poquito complicado para nosotros comprender la importancia del rock and roll, porque no sabemos cuál fue su propósito o por qué se utilizó desde el comienzo. El rock and roll ha tenido dos nichos importantes que se convirtieron como la muestra, o más bien que se convirtieron como la forma perfecta de expresarse. Ahora, primero que nada, el contenido social del rock and roll, la protesta política y la crítica social son quizás los detalles más relevantes de la industria rockera, pero vamos a hablar primero de la industria electrónica. En pleno desarrollo del consumo después de la Segunda Guerra Mundial, el rock and roll se volvería en el género más popular que existió en todos los tiempos. Fue una revolución electrónica que se dio cuando se crearon los primeros discos. Antes de eso, la única forma de escuchar música era la radio. Y tiempo después se habría de utilizar el disco de las 45 revoluciones, uno grandote así negro, probablemente los han visto, los discos de vinilo, se convirtieron en la principal fuente de consumo económico y electrónico en el mundo. El rock and roll se volvió tan difuso en todos lados, es decir, lo escuchaban por todos lados y en todas partes, que la industria electrónica empezó con una gran patada y fuerza y permitió que se convirtiera en uno de los objetos de consumo que han llegado hasta nuestra modernidad. Seguimos consumiendo música de diferente forma. Antes comprábamos los discos gigantescos, luego compramos discos cada vez más pequeños. Últimamente pasamos al MP3 y todos teníamos un MP3, un aparatito chiquitito con audífonos, y posteriormente pasamos a Spotify en nuestros teléfonos celulares, pero seguimos consumiendo la industria electrónica de la música. Convirtió el rock and roll y la introducción de los CDs al mundo en un mundo de consumo que constantemente recibe y promueve la creación musical. Eso se lo debemos al rock and roll, que fue el primer género que empujó a la industria electrónica. Fue la patada que necesitaba. Eso no quiere decir que no hubiera otros géneros que se escuchaban en ese entonces, claro que sí, pero fue la difusión, la fuerza, el alcance del rock and roll la que dio el primer empujón a la industria electrónica. Ahora hablaremos del contenido social, la protesta política y la crítica social, porque esto es quizá lo más importante. El rock and roll, chicos, fue progresivo y se fue creando a través de las diferentes variaciones en los géneros musicales que existían. Fueron primeros los músicos que inventaron el rock and roll, los primeros fueron de raza negra. Y ellos fueron los que se encargaron de popularizar este género. Acá hay una foto de Chuck Berry. Este señor es considerado uno de los primeros rockeros de la historia. Y la forma en la que los negros crearon esta música y la popularizaron para que posteriormente los blancos la imitaran y les gustara, pues entonces aquello promovió un sentido de protesta política y crítica social. Posteriormente, el rock and roll se convirtió en un género de alto contenido social cuando compositores como Bob Dylan lo empezaron a utilizar para protestar en contra de las cosas negativas en nuestra sociedad, en contra de la guerra, en contra del malestar, en contra de la opresión gubernamental, en contra de los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el rock and roll se convirtió en una espada que utilizaron para penetrar desde dos ángulos. El primero era el de protesta
política, donde los blancos se apoderaron de la música de la gente de color, de la gente de raza negra, y ellos utilizaron esta música como gancho para tratar de, ¿cómo se le diría? Convertir el género en lo que conectara a las dos razas y se convirtiera como en el gancho para evitar el racismo. Fue el rock and roll y la posición de los blancos delante de los negros lo que hizo que se introdujera como cierto tipo de respeto y mutualismo entre los músicos de raza negra y los músicos de raza blanca. Y posteriormente ellos impartieron ese mensaje y lo compartieron, lo transmitieron entre sus seguidores, y como eran muchos, porque el rock and roll tenía mucho alcance, pues ese se convirtió en su principal fuente de contenido social. Por supuesto, habían otras cosas pasando en el mundo. Recuerden que el rock and roll estuvo en la época de la Guerra Fría, en la época del comunismo, donde había muchos problemas, mucha opresión, mucho miedo, mucho terror. Y los músicos, los rockeros, se encargaron de darle voz y sentimiento, de darle lírica a lo que sucedía. Inclusive podemos escuchar canciones de rock and roll en nuestros días y notar la gran cantidad de contenido social que tenían, porque era muy importante todo lo que tenían para decir, y si no lo decían ellos, nadie más lo hacía. Entonces, ahí se los dejo para que lo sepan, chicos. El rock and roll no es simplemente un género que popularizó y empujó a la industria de la música, sino además también fue un género que se utilizó para renegarle al gobierno, para regularizar y evitar el racismo, para promover el bienestar entre la raza negra y la raza blanca. Eso, así de importante fue el movimiento del rock and roll. De repente en las discos, porque si no lo sabían, chicos, en las discos antiguamente habían una división del lado donde bailaban los blancos y una división del lado donde bailaban los negros, y no podían juntarse. Entonces los rockeros que estaban ahí en ese entonces, en esas discos, la gente que iba y disfrutaba del rock and roll y bailaba, empezó poco a poco a difuminar esa línea que los dividía, hasta que se convirtieron en uno solo, hasta que pudieron deshacer ese racismo que había en contra de la raza de color. Puede que no suene muy importante para nosotros, porque aquí en México nosotros no sufrimos ese tipo de racismo específicamente, porque pues aquí en México somos criollos, no somos de raza negra, pero es muy importante a nivel mundial, por así decirlo. Ahora, hablemos de la contracultura hippie. Esta es quizá uno de los movimientos juveniles que más se conoce, y es por el impacto que tiene. Digamos, chicos, que vamos a hablar de una época difícil, una época en la que estaban constantemente en guerra y lucha. Todo el mundo tenía miedo de lo que iba a suceder, y el gobierno estadounidense siempre utilizaba la violencia para resolver todos los problemas en las fronteras del país. Recuerdan que estuvimos hablando de guerras y revoluciones, y les hablaba de cómo los estadounidenses se fueron a Vietnam, y de cómo luego de Vietnam se fueron a Nicaragua, y cómo también tenían problemas con Cuba y tenían problemas con Rusia y todos esos lugares. Pues el movimiento hippie es una respuesta a ese malestar. El movimiento hippie surge como el rechazo de los jóvenes contra el gobierno americano, que constantemente estaba utilizando la violencia para solucionar sus problemas. La guerra de Vietnam fue un elemento extramusical que influyó fuertemente en el resurgimiento masivo del rock and roll renovado, que es el rock and roll psicodélico, como se le conoce. ¿Okay? Entonces, de aquí se empezaron a generar los primeros movimientos de la contracultura hippie, una cultura que pretendía unir a todas las razas y a todos los jóvenes del mundo para protestar en contra de la guerra y utilizar el mensaje de amor y paz como su principal lenguaje de amor, supuestamente. La cultura del hippie surgió en San Francisco. De ahí que exista tantas referencias hacia el lugar, pero fue una de las, digamos que San Francisco fue
el pilar sobre el que se construyó la cultura hippie y fue el marco de las movilizaciones que empezaron a surgir para detener la intervención militar en todos lados. ¿Okay? El momento triunfal más importante puede ser Woodstock, chicos, que fueron unos días en 1969, 3 días de amor, paz y música, donde 400,000, 500,000 personas, medio millón de personas se congregaron de todas las razas, de todos los lugares, para escuchar a las mejores bandas de la época. Por supuesto, la cultura hippie venía también con este uso de alucinógenos, drogas y esta idea de la libertad y el libertinaje sexual que estaba muy en contra de los principios americanos normales, ¿no? Lo que se conocía en ese momento. Pues la contracultura hippie sí tenía eso, es verdad. Los Estados Unidos estaban trabajando en una droga que te pudiera controlar el cerebro, que te pudiera quitar la voluntad y te hiciera obediente. Y esa droga hizo lo contrario. Lo que hacía era que te hacía ver cosas y la realidad de una forma distorsionada. Esa droga es el LSD, una droga que se empezó en laboratorios norteamericanos y que acabó siendo el principal consumo de estas personas, de los hippies, que de sus viajes sacaron todo el arte que los definía, los colores, el estilo, la música, la forma de vestir, era el resultado de esto. O algo importante de los hippies, o también cosas importantes que tuvieron como características, era uno, que estaban fuertemente centrados en el ambientalismo, fueron los pioneros en la concentración del ambientalismo, los primeros movimientos juveniles que se pronunciaron en contra de la explotación de los recursos naturales, y también fueron uno de los principales que se opusieron al daño de la naturaleza y la industrialización. Además, también sentaron las bases para algunos movimientos sociales como el de la liberación femenina y el feminismo, que fueron muy importantes porque hubieron grandes mujeres representativas de la época. Aquí tienen una foto de Carla Morrison. Okay. Si no la conocen, pues es una música muy importante de la época hippie. Entonces, la liberación femenina fue también de esta época. Aquí hay unos boletos de Woodstock, chequen. 3 días de drogas, sexo y música. Así fue, amor, paz y música. Muy bien. Este fue uno de los movimientos juveniles que más definió la década pasada. Posteriormente a los hippies, o más bien paralelamente a los hippies, aquí en México estábamos sufriendo con el rock mexicano y las hippitecas de nuestro país. Déjenme explicarles un poquito de qué se trataba. Mientras en los Estados Unidos los hippies se convirtieron como en las principales fuentes de protesta, aquí en México también quisimos hacer algunas cosas. México se pronunció también en contra de las intervenciones armadas. También teníamos miedo de que en algún punto de nuestra historia los mendigos gringos se metieran a nuestro país. Y se empezaron a generar ciertos tipos de movimientos que estaban liderados por los jóvenes que pertenecían a ciertos partidos políticos, porque tenían ciertos movimientos de solidaridad con la República Socialista de Vietnam y con todas las otras repúblicas que se convertían al socialismo, y en los Estados Unidos siempre luchaban. Entonces, el bloqueo económico, la guerra sucia y todo ese maltrato que sufrían en otros países por ser comunistas provocó que se formaran algunos movimientos comunistas socialistas aquí en México. Los dos más relevantes son las Juventudes Comunistas, o JC, y el Partido Comunista Mexicano, o PCM, que no alcanzaríamos nosotros a ver porque literalmente fueron aplastados por el gobierno. Entonces, en muchas ocasiones, chicos, los partidos comunistas o los movimientos comunistas de los jóvenes mexicanos tenían como batuta y como bandera el rock que se creaba y se generaba aquí, que también era un rock de protesta contra el gobierno. Uno, el gobierno mexicano, que era violento y que oprimía y acababa con todos los movimientos estudiantiles. El gobierno mexicano, que era corrupto y que era cruel. Y criticaba la alianza que había entre México y los Estados Unidos, porque preferíamos estar detrás de ellos en vez de solidarizarnos con las víctimas de los estadounidenses, según aquí en México. Por lo tanto, siempre estaban protestando los mexicanos, por lo tanto, los jóvenes siempre estaban aquí peleando y luchando por la justicia.
Hubieron muchas protestas y la represión se convirtió en la principal forma de solucionar el conflicto entre los jóvenes y el gobierno. Los jóvenes protestaban, se paraban y de repente llegaba la policía y les pegaba palizas hasta que las manifestaciones se acababan. Pero eso solamente hacía que las manifestaciones se hicieran cada vez más fuertes, cada vez más políticas, cada vez más reales. Empezaron a alcanzar sectores sociales más importantes. Los jóvenes llegaron a la UNAM y de repente ya el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México se convirtieron en el nido donde se encontraban las ideas comunistas y los ideales socialistas en los jóvenes que pretendían acabar con el gobierno consumista y capitalista para darle una nueva dirección a nuestro país, una dirección que se alejara de los Estados Unidos y su violencia y se acercara y se solidarizara con los otros países que estaban sufriendo en la guerra de Vietnam y en todos los otros lugares donde también había conflictos bélicos y bloqueos económicos. Lamentablemente nuestro país es un país de represión y pronto se convirtió en la mejor manera de solucionar los problemas. Cada vez que había movimientos juveniles, el gobierno mandaba a los policías y a muchos grupos paramilitares que detenían, golpeaban, maltrataban y asesinaban a los jóvenes mexicanos. Por supuesto, chicos, que el clima de la represión gubernamental tuvo que ver con qué tanto se desenvolvió en México el movimiento rockero hippie. El movimiento rockero hippie en los Estados Unidos alcanzó un impacto social impresionante. Grandes cantidades de jóvenes se reunieron, miles de personas, cientos de miles de personas. Aquí en México nunca alcanzó eso porque cada vez que se juntaban grandes cantidades de personas, el gobierno nos ponía palizas y nos mataba. El 2 de octubre de 1968, tal y como les dije, fue el resultado final, quizás el acabose, el último clavo del ataúd, que nos hizo ver a nosotros como jóvenes mexicanos que nuestro gobierno no nos iba a escuchar y que no se iba a detener cuando se trataba de matarnos y tratarnos como criminales. Entonces ahí se los dejo de tarea para que lo sepan. Ahora vamos a hablar del heavy metal y el punk. El sonido, el heavy metal nació con Led Zeppelin. Led Zeppelin fue una banda muy importante en los Estados Unidos que tocaba rock, pero cada vez más pesado y cada vez más fuerte y era diferente. Y un comentarista en el internet, un comentarista en la radio dijo una vez que la guitarra de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, sonaba como metal pesado que caía del cielo. Y de repente metal pesado se convirtió en el título principal de este tipo de bandas y géneros que conocía, que se convirtieron como en la nueva cara de la juventud. En los Estados Unidos el género heavy metal fue cultivado por grupos como Black Sabbath, Deep Purple, y los sonidos cambiaban cada vez más rápido. Se convertían en fuertes ruidos distorsionados, potentes, y las bandas se hicieron cada vez más y de mayor alcance, y se convirtió el heavy metal en el último y más nuevo fenómeno de las masas, marcado principalmente por la cantidad de ventas que tuvieron en ese entonces. Nunca se ha vuelto a vender tanto el heavy metal como en ese momento. Los conciertos de heavy metal cada vez se llenaban más, habían grandes cantidades de personas, pero de ellos había una contracultura que empezó a surgir a la par. Una cultura que surgió en las cocheras de los músicos y en una faceta suburbana que se conoce como underground, y de ahí salió el punk. El punk también era de carácter fuerte y también tenía ciertos tintes de ruido y distorsión, pero con una relación amateur, marginal, contrario a la comercialización musical. Por eso casi no hay discos de las bandas punks. Estas personas o estos chicos se definieron por ser técnicamente anarquistas. El punk y el heavy metal se convirtieron en el rostro de lo prohibido y de la juventud. Trascendieron porque se convirtieron en un movimiento cultural que pronto diferiría de todas las expresiones políticas que conocíamos antes. Esta fue
este fue el nacimiento del concepto de la anarquía. Más bien el concepto popular de la anarquía, porque ya existía. La anarquía es un principio que dice que no puede existir organización si no es mediante el caos, y que es el caos el que debería de reinar dentro de todas las organizaciones políticas sociales. Los metaleros y los punk se convirtieron en este símbolo de rebeldía, de crueldad, de violencia, de agresividad, que por supuesto era un poquito más nihilista. Decían que no existía el futuro y que nuestro destino era ser rebeldes y ser gritones y pronunciarnos en contra de la vida misma y del gobierno que constantemente nos maltrataba. Muy bien, ahí se los dejo para que lo sepan. Por último, vamos a hablar del rap y el hip hop, que son quizás los géneros más importantes de las minorías. Los orígenes del rap se remonta a los inicios del rock and roll en la década de los 50. Es una forma de expresión sencilla basada precisamente en la recitación de rítmicas y rimas con juegos de palabras, y parece ser al principio un derivado de la poesía. Por supuesto, el rap tuvo su boom o su momento más alto algunos años después, en la época de los 80s, 90s, donde la flexibilidad discursiva y la oportunidad de hablar más que cantar se convertiría en la forma de protesta política de las minorías rechazadas. El rap se convirtió quizá en el canal para los mensajes de las minorías sociales que constantemente estaban ignoradas, principalmente en Europa y también en los Estados Unidos. Los negros, los árabes, los indios, los pakistaníes, los turcos se convirtieron en los raperos más importantes de ese entonces. Por supuesto, los movimientos sociales empezaron a surgir como una consecuencia de la popularidad del rap y el hip hop. La música urbana, la voz de la minoría, se convirtió en la forma de protesta y la búsqueda de la equidad y el mensaje. El rap es tan importante, chicos, para la gente de raza negra, que es considerado quizá su género. Es difícil que las personas sean introducidas al rap sin ser directamente asociados con este género de las minorías que protestan en contra de la policía, el maltrato, el racismo y todas las desventajas económicas que tienen las minorías. Específicamente, y como mayores exponentes son pues los negros en los Estados Unidos, las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. ¿Okay? Este es quizá el movimiento más moderno de todos los que hemos hablado, porque si ven, fuimos progresando de 1950 a 1970, que está también por ahí, 1960, 70, 1980 y 1980, 1990 hasta nuestros días. Por supuesto, hoy en día estamos viendo nuevos movimientos culturales que han hecho cambiar la forma en la que vemos la música. Existen muchos tipos de personas que han permitido que se genere un sentido de globalización en la cultura, y eso a mí me parece muy enriquecedor. Principalmente creo quizá que los nuevos movimientos están relacionados más con la música asiática de lo que nos atrevemos a admitir. De repente aquí en México se empezó a volver muy popular la música asiática, tanto la japonesa como la coreana, y las personas empezaron a consumirla en grandes cantidades, a tal punto que ahora es posible escuchar hasta en la radio o en los canales musicales a géneros coreanos que nunca nos imaginamos que íbamos a poder ver. Hay gente que se mantiene renuente y dice, no, pues es que no les entiendo nada, suena horrible, pero cada vez es más globalizado, cada vez es mundial, y eso nos mantendrá en contacto con culturas que no conocemos. Siempre estén dispuestos a darle una oportunidad a todos los movimientos sociales y las formas y expresiones artísticas musicales que existen. Recuerden que los movimientos culturales y los movimientos sociales juveniles han estado fuertemente relacionados con la música y el arte y las formas de expresión, las maneras de vestirse, los bailes que se hacen, las formas de protesta, y por supuesto también, y tiene mucho que ver, las maneras de expresarse. Es artístico, es muy guapo, es multidiverso, es bellísimo, y creo que todos deberíamos de tenerle cierto respeto a estos géneros musicales y sobre todo a los movimientos sociales que han venido con ellos.
Ahora hablaremos de las creaciones culturales más importantes que han habido en la última época. Sin embargo, me quedan solamente 10 minutos de clase, así que creo que lo voy a pausar, les voy a mandar otro link y vamos a retomar con este segundo tema porque nos faltan un montón de diapositivas. No, creo que sí nos da tiempo, porque no vamos a hablar mucho de ellas. Sí nos da tiempo. Ahora, las creaciones culturales más importantes son estas expresiones artísticas también que son de suma importancia en el mundo. Tienen mucho impacto en nuestra vida diaria porque son invenciones modernas y hoy vamos a concentrarnos en las dos grandes invenciones culturales y creaciones culturales de la pintura y la cinematografía. El cine es considerado el séptimo arte y el más moderno de todos los que han sido inventados. Se convierte también en una de las principales fuentes de cultura popular y de formas de expresión modernas. Es a través del cine que hemos alcanzado a escuchar historias y ver la interconexión que puede existir entre nuestro país y muchos otros que están alrededor de nosotros. El cine se convirtió rápidamente en el séptimo arte por la combinación que tiene de formas visuales de expresión y formas auditivas. Es el primer arte compuesto de dos, como se le puede denominar. Es el cine una de las invenciones más recientes. Tiene su origen en un par de franceses que se llamaban o que son conocidos popularmente como los hermanos Lumière, quienes popularizaron o fueron los primeros que crearon la primera grabación. Literalmente ellos fueron los primeros, chicos. Esos tipos popularizaron el cine. Ellos lo inventaron técnicamente. ¿Okay? Ahora, han habido muchas formas de expresión de cine. El cine estadounidense es también conocido como el cine de blockbuster y es uno de los más relevantes porque es el que más alcance a nivel mundial tiene. Hay que contar y tomar en cuenta la importancia que tienen gracias a los cambios tecnológicos que han modificado y las formas de expresión que se han generado. El cine estadounidense puede decirse que tuvo un cambio radical cuando se creó la película de la Guerra de las Galaxias, que tuvo un impacto popular mundial y que por supuesto solidificó el cine como un movimiento comercial. También le dio cierto tipo de credibilidad que le hacía falta porque lo convirtió en un cine de blockbuster y grandes sagas cinematográficas, además de que fue la primera gran introducción a los efectos especiales. El cine mexicano también tiene cierta relevancia, es contemporáneo, es técnicamente de los primeros 10 años del 2000, o sea, del 2000 al 2010. Han habido muchos cinematógrafos mexicanos últimamente. En los últimos años, los Óscares han estado ganando puros directores que no son estadounidenses. Han habido 3 grandes directores mexicanos que ganaron Óscares: Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y por supuesto Iñárritu. Alejandro Iñárritu. Estos 3 directores mexicanos son los representativos del arte en nuestro país y de la forma de visión que tienen sobre nosotros. El cine europeo es un poco más complejo, tienen ciertos tipos de aspectos propios de sí. Es un cine más íntimo, un cine bastante artístico que ha tenido mucha relevancia en los últimos días por su forma generacional de transmitir y contar historias. Hay muchos géneros que ignoramos en Europa y hay muchos subgéneros que podrían existir. El cine español es bastante bueno. El cine inglés también es relevante. Tiene una forma de comedia muy particular. Francia es muy romántico. En España hay muy pocos filmes de acción, pero muchos de terror, por ejemplo. Hay varios filmes de horror españoles que son importantes. Asia tampoco se queda atrás. Los cines asiáticos desarrollaron varios géneros importantes. Un hito en la historia sucede cuando en 1988 el director Otomo Katsuhiro crea una forma de anime conocida, una versión animada de una película que se convirtió en culto en el cyberpunk que se llama Akira, una historia que él mismo dibujó. Anime se conoce como a todos los dibujos animados que son de procedencia japonesa por la técnica de animación que tienen.
es muy relevante y no podemos ignorar el cine japonés solamente porque es animado o porque es de otro idioma. Aquí tengo una foto de Akira Kurosawa, uno de los fílmicos más importantes. A la derecha, en la parte superior, es una foto del filme de Siete Samuráis, que es muy relevante. Por supuesto, chicos, también hay cine asiático en otros lugares. Los tailandeses, los vietnamitas y los indonesios han hecho muchas películas de acción muy buenas. No se olviden que las películas chinas de artes marciales por un tiempo modificaron la forma en la que nosotros veíamos el cine de acción. De ahí salieron grandes actores como Jackie Chan, que fue uno de los principales miembros de la cultura china que trajo el arte marcial a nuestras salas de cine. También no podemos olvidar la importancia de Bruce Lee. Ahora, chicos, hablemos de las artes gráficas, la pintura y el posmodernismo. Existieron nuevas formas de pintura que fueron relevantes durante la época posmodernista. Estamos hablando de una época donde la expresión cambió de repente y ya no estábamos viendo formas artísticas normales como las que estábamos acostumbrados a ver. De repente, la pintura se modificó tanto que se convirtió en una forma de expresión más intensa de lo que nosotros creíamos. Antes veíamos una pintura y se trataba de trazados delicados, bordes definidos y reglas constantes que eran parte de las técnicas que se utilizaban para pintar. Sin embargo, de repente la pintura da un giro de 180 grados cuando ya no encuentran formas de expresión y de repente el posmodernismo los golpea y empiezan a llegar estas nuevas corrientes de pintura y técnica que son relevantes. El expresionismo y el abstraccionismo cuyo principal exponente es Jackson Pollock. Aquí tienen una pintura de Jackson Pollock, es un Pollock original y por supuesto ustedes dirán, ¿qué rayos es eso? No entiendo. Parecen espaguetis de muchos colores revueltos, pero tienen que entender que esa forma de pintura y expresión artística no se había visto nunca antes y que a diferencia de las otras formas de pintura, este tipo de pintura tiene pinceladas agresivas, expresiones violentas y fueron de las primeras pinturas que empezaron a adquirir también textura. No solamente podías ver el contenido de la pintura y los colores plasmados en ella, sino el volumen en el óleo. Eso es relevante, tómenlo en consideración. El puntilismo fue otra forma de expresión que cambiaba la técnica de los trazos por simples puntitos. Se convirtió en una de las maneras de expresión más relevantes para la pintura postmodernista. El cubismo sustituía las líneas delicadas por las formas geométricas. Pablo Picasso es su más grande expositor. El dadaísmo sustituía las formas normales por expresiones artísticas, convertía lo regular en algo extraordinario. El surrealismo cambiaba y modificaba las visiones que teníamos de la realidad. Su más grande expositor fue, por supuesto, Salvador Dalí. Y el arte pop surgió como un resultado de la desregularización del arte y la forma en la que nosotros lo conocemos. De allí empezaron a salir muchos movimientos relevantes y muchas formas de expresión que nosotros normalmente ignoramos. Ok, sus tareas van a ser las siguientes. Es fácil. Van a investigar cada una de estas formas artísticas y las van a explicar. Esta es técnicamente una sola, así que los dejo que la investiguen como tal. Van a investigar cada una de ellas y las van a escribir en una libreta. Pueden hacerlo en un cuadro comparativo y si no quieren hacer un cuadro comparativo, pueden hacerlo a forma de investigación y definiciones como si fuera un glosario. Expresionismo, abstraccionismo y me ponen qué es. De abajo, puntilismo y me ponen qué es. Cubismo y me ponen qué es. Dadaísmo y me ponen qué es. Surrealismo, escriben qué es. Arte pop y abajito escriben qué es. ¿Okay? También pueden buscarlo como pintura pop en caso de que no aparezca como arte pop. Esa es su tarea de hoy, chicos. Muy bien. Ahora, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? A las 10 empezamos otra sesión, a las 10 o... Sí, a las 10. 10:30, a las 10:30. Empezamos otra sesión. Okay. Nos vemos. Sí, vale.